Así que deseo otorgarles la más cordial bienvenida a esta primera sesión, a este primer encuentro de tutoría. Y quiero decirles que quienes no estarán el día de hoy, incluso quienes estamos ya aquí en este espacio, la idea es que al respaldar, al resguardar el video de esta sesión, esperamos que sea como un punto de referencia, de apoyo, de fortalecimiento al trabajo que ustedes están realizando en su investigación, en su estudio investigativo para derivar la redacción de su documento de tesis. Ustedes justamente, ah, y bueno, y quiero empezar directamente para no quitarles tiempo, yo sé que ustedes tienen muchas ocupaciones y quiero compartirles solo desde la óptica dos documentos. Este es uno de ellos que sin duda ustedes ya tienen. Este documento es el oficial, el documento oficial, el documento de base para desarrollar el informe final de la tesis de maestría. Este fue realizado en el 2016 y es el que ha prevalecido en los últimos años. Así que, por favor, si alguna de ustedes no tiene este documento aún, ya sea porque yo no se lo he enviado o porque por alguna razón que yo omití, no lo tiene en sus manos, por favor indíquemelo para hacerlo llegar y que ustedes lo tengan, porque aquí está el documento que tiene todos los elementos, todas las líneas, en las especificaciones, el carácter, el espíritu, digamos, de la conformación de un documento recepcional como es un informe de tesis, que como todas y todos sabemos, parte este informe surge o se deriva de un trabajo de investigación. Creo que estos son dos conceptos muy importantes. Nosotros hacemos un trabajo de investigación. Ustedes han estado desarrollando un trabajo de investigación desde que tuvieron la primera asignatura con la doctora Teresita. Ahí comenzó su historia como investigadoras e investigadores en este espacio académico del posgrado en nuestra Universidad Santander. Y estamos en este momento ya avanzados en una investigación que nos está dando información e insumos. Entonces, de todas las tareas de investigación, y justo aquí estamos en el asunto de ellas, se desarrolla luego un informe, que eso es lo que nosotros denominamos la tesis. La tesis no es la investigación, la tesis es el resultado de una investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero precisarles hasta dónde vamos o en dónde estaríamos colocándonos en el tiempo presente. Ustedes, al revisar este documento a conciencia, yo solo quiero hacer un stop, un alto en este espacio. Hay una relación directa entre las tareas y los capítulos del informe o la tesis, la redacción de la tesis finalmente. Nosotros estamos muy interesados en que su informe final tenga 3 capítulos. Hoy estamos ya en franco desarrollo, en franca realización del capítulo 1. Esta es la primera de las 3 etapas de todo el proceso investigativo. La primera etapa es la contemplación viva de la realidad del objeto de estudio. La segunda etapa es elevar al pensamiento abstracto toda esa observación de la realidad. Y la tercera etapa será justamente llevar a la práctica y de ahí a la práctica. Entonces, en ese espiral virtuoso que nosotros denominamos, estamos ahorita en el capítulo 1. En este primer apartado,
en donde tenemos muy claro cuál es el fundamento de nuestro objeto de estudio, cuál es el estado del arte, el estado de conocimiento, la información que fundamenta a mi objeto de estudio. Y esa información está sustentada en dos elementos fundamentales. Por un lado, todo el aspecto conceptual, teórico e histórico de mi objeto de estudio. Ese es el primer apartado. A eso le corresponde la primera tarea científica o primera tarea de investigación. En este capítulo 1 hay un segundo elemento muy fuerte que fundamenta y argumenta la presencia del problema que nosotros decimos que existe cuando leímos o describimos la realidad. Ese asunto lo confirmamos a través del diagnóstico. Ese es el segundo aspecto que integra al capítulo 1. ¿Y cómo hacemos un diagnóstico? A partir, como ya se ha dado, se ha dicho y se ha establecido con todo el trabajo, no solo de la doctora Teresita, sino más específicamente con la doctora Densi. Se establece a partir de establecer de nuestro objeto de estudio la parametrización de las variables, la elaboración o diseño de los instrumentos que me permitan llevarlos a su aplicación a la población que son mis sujetos de estudio para entender que el objeto de estudio, el objeto de la investigación, sí se puede confirmar como una problemática. En eso estamos, justamente en eso estamos. Voy a dejar de compartir un momentito. Si nosotros queremos ver todo esto de una forma, digamos, más esquemática, uh, eh, quiero recordarles que también ustedes deben de tener esta presentación que sin duda ha ido ya estableciendo los tres momentos de los que hemos hablado cuando hablamos de las tareas de investigación. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro de eso. En la primera tarea de investigación y en la segunda, nosotros vamos leyéndolo de izquierda a derecha en esta escalera ascendente. Por eso hablo de un espiral virtuoso. El estudio de su objeto de investigación, el estudio de la contemplación viva de la realidad, está conformada por dos tareas de investigación. La tarea 1, que es un estudio teórico, conceptual, tendencial, histórico, y el diagnóstico. Ahí estamos en este momento. Ahí nos encontramos todos en este momento. Vendrán las nuevas semanas por venir, las próximas semanas, en donde ya se comenzará a establecer la segunda parte, que es una modelación del aporte teórico, que esto es elevar al pensamiento abstracto toda la argumentación de la realidad que nosotros hemos observado. Y ahí vendrán dos nuevas tareas, en las bases teóricas ya integradas y cómo se diseñará el aporte teórico con el que vamos a resolver justamente desde la teoría primero el problema que tenemos de investigación. Más adelante, meses adelante, no tantos, sino meses adelante, ya casi comenzando el año 23, ahí, y ya como parte final, iremos a la tercera y última fase de las tareas de investigación, que ahí ya será a la práctica, el concreto pensado, es decir, lo que hemos pensado lo llevamos a la realidad. Y ahí vamos al aporte ya no teórico, sino práctico de toda nuestra investigación, y con eso cerraríamos toda la información.
Nosotros, para hacer todo este proceso, investigamos, vamos generando informes por cada tarea. Las tareas, y aquí es donde se abre, yo le llamo una doble vía. Las tareas, usted las va desarrollando a la par de los seminarios de investigación con las doctoras Densi, la doctora Teresita, probablemente la doctora Adriana, con quienes estén en este ejercicio, ustedes van abriendo un camino y ellos les encargan tareas integradoras. El camino alterno somos nosotros, los tutores, los asesores de tesis, quienes vamos avanzando a la par, apoyándoles a ustedes a llevar esta información integradora de los seminarios de investigación para llevarlos al reporte o al informe de la tesis, al informe de la investigación. De tal manera que ahí nos encontramos las dos líneas, es decir, usted va avanzando con el seminario y nosotros vamos muy de cerca siguiendo sus pasos para que cuando usted ya genere una tarea integradora, nosotros la podamos pasar al otro carril que es la redacción del informe de la investigación científica o la tesis, como nosotros lo establecemos. Si ya lo queremos ver así de manera mucho más clara, aquí están las tareas, aquí están las etapas y aquí está en dónde nos encontramos en este momento. Alguien me preguntaba, ¿y cuál será el calendario? Pues es muy claro. El calendario va justo con las asignaturas. Mire, ahora ustedes, tanto de MEDI 1 como de MEDI 2, han terminado su seminario con la doctora Densi. Y con ella ustedes entregaron un ejercicio integrador de las tareas 1 y 2 realmente. Hicieron hasta el diagnóstico. Esa tarea que le entregaron a Densi, que ya está en los tiempos de habérsela entregado y que sin duda ella ya la revisó, yo no sé si para MEDI 1 terminó, pero sé que para MEDI 2 está en ese proceso. Ella entregará las evaluaciones correspondientes y cerrará su asignatura, pero ese es el tiempo que nosotros debemos de terminar el capítulo 1 también. Y así, cuando venga la doctora Teresita con el siguiente seminario, ella abordará las tareas 3 y 4 y ella terminará en diciembre aproximadamente. Ahí deberemos de terminar nosotros el capítulo 2. Y a más tardar en enero, debemos de terminar el capítulo 3. Para que ustedes tengan claridad de tiempos y eso a ustedes les permita tener, digamos, una referencia temporal, por un lado, y una certeza de que vamos concatenando el avance de la asignatura con la tutoría. Primero, para que no sea un doble esfuerzo, sino que a la vez que usted va avanzando en el seminario con la asignatura en turno, a la vez nosotros podamos ir dándole a usted seguimiento, apoyo en las dudas, resolución en las problemáticas que se le vayan presentando, orientaciones en aquellas cosas que para usted se le está complicando, pero cuando se termina ese seminario, estamos ya en condiciones de tener todos los insumos para poder elaborar el capítulo correspondiente. Yo, en este caso, particularmente, espero ya revisar su capítulo 1. Ahora, voy a dejar de compartir un momento. Usted me diría, ¿y de dónde sacaré el capítulo 1? Pues aquí está lo natural. Usted lo va a tener de toda la información que fue desarrollando, desde el protocolo, desde la fundamentación teórica, desde la conceptualización derivada de los conceptos generales, particulares, singulares, etcétera, de toda esa información,
de su marco teórico, su marco contextual, etcétera. Toda esa información que usted ya tiene será justamente el insumo para ir elaborando y construyendo su capítulo 1. No va a inventar absolutamente nada. Además de lo que ya hizo usted en la asignatura, no hay otra cosa. De ahí se toman los elementos. Por eso decimos que no hay tal cosa como una, digamos, doble tarea o actividad, ¿no? De ninguna manera, no hay tal cosa. Nosotros estamos esperando que de su capítulo 1, usted tenga productos, resultados muy, muy concretos. Todos sabemos perfectamente esos productos o esos resultados. Vuelvo a compartirle, mire, para que nos quede un poco más claro. Eh, Estos 5 elementos son todos los componentes de su capítulo 1. Usted tiene una sistematización conceptual de las categorías componentes de su objeto de estudio. Tiene una sistematización teórica y tendencial. Tiene un análisis histórico, una línea del tiempo. Caracterizó las etapas de su objeto de estudio. Tiene usted ya regularidades del estudio, tanto en lo conceptual como en lo teórico e histórico. Y además tiene usted un diagnóstico. En este momento, me parece que todo mundo, en la mayoría, se encuentra en el punto 5, la gran mayoría, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, para que ustedes me digan dónde se encuentra, cómo lo ve y en dónde está teniendo dificultades en lo particular. Probablemente aquí lo podamos resolver de inmediato o bien ya en un acercamiento 1 a 1 lo podemos seguir viendo. Antes de que eso suceda y que abramos el espacio para algunas dudas y comentarios, quiero decirles que es mi intención, ahorita le doy la voz a Cecilia, quiero decirles que es mi intención que podamos tener encuentros comunes como estos, ah, quizá una vez cada 15 días o una vez cada mes. Eso lo iremos nosotros, dependiendo de nuestros tiempos, para estar juntos todos. Y quizá la duda de alguien o el ejemplo de alguien lo pueda compartir para el beneficio y el apoyo, la orientación de todas las demás personas. Ah, Son 7 colegas, 7 investigadoras. Había un investigador más, pero no lo tenemos ya en el grupo por alguna razón que yo desconozco. Pero ahora sí que soy bendito entre las mujeres. Este grupo es de solo damas. Y nuestro colega, no sé por qué no llegó, hace ya meses de esto. Y bueno, ya digamos, la dirección de la institución, de la universidad, tiene conocimiento de este asunto y por lo tanto, bueno, se ha quedado mi grupo en 7 personas, 7 personas. Hoy estará ausente una persona que ya me lo indicó y ustedes 6. Entonces, es importante, por eso también hice el grupo, para que ahí en el grupo de WhatsApp podamos ventilar alguna situación de carácter general. Si hay un asunto en lo particular, usted sabe que yo estoy a la distancia de un mensaje personal y ya lo vamos resolviendo. O bien, como lo hemos hecho a través también del correo electrónico. Todas ustedes tienen un avance muy similar. Algunas un poco más que otras, pero muy similar. Todo mundo está en estas 2 tareas, en la 1 y en la 2. Nadie está en la 3. Nadie está en la 3 todavía. Están en la 1 y en la 2. Entonces, la idea es que podamos ya conformar el capítulo 1, pero, y ahora sí, abro el espacio para, si hay alguna duda
que ustedes crean conveniente que podamos resolver, la atendamos de inmediato. Les decía, si se puede en este espacio, y si no, ya lo hagamos de uno a uno. Y bueno, la intención es que además, como ya ha sucedido en algunos casos, además de las sesiones grupales como esta, también podamos tener sesiones individuales, como ya ha sucedido con alguna de ustedes que hemos tenido una sesión de Zoom directa e individual, ¿verdad? Para resolver dudas muy puntuales y que de pronto eh, a usted le gustaría que sea así y no sea a través solo del correo electrónico o del WhatsApp. Y entonces me han solicitado sesiones en Zoom, nos ponemos de acuerdo, la calendarizamos y la llevamos a cabo. Y con eso ya vamos resolviendo cosas mucho más puntuales en lo personal y en el avance que cada una de ustedes lleva. Entonces, eso solo para aclarar de que no se sientan solas. Estamos en un grupo, en una familia, somos una parte de la gran familia Unisan y somos un grupo en el que nos vamos a estar apoyando. Eh, Quien pueda aportar, se lo vamos a agradecer mucho, porque ustedes viven la misma experiencia y pueden identificar los mismos contextos en su mayoría, no siempre, pero en su mayoría, porque pertenecen al mismo país. Y eso ayuda mucho a entender y a comprender sobre todo la realidad que ustedes están viviendo en el Ecuador. Y bueno, en estos espacios es justo para dudas generales y para ir aportando. Luego ya iremos a asuntos personalizados, en donde, como les reitero, usted y yo nos podríamos ver en una sesión de Zoom directo o a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. Bien, bueno, abrimos con Cecilia. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Cómo está, querido doctor? Queridas compañeras todas. Muy bien. Bien, doctor, bueno, yo creo que he sido una de las personas que le tocó a usted que creo que más lo ha molestado, pero espero haya No, entendido no es molestia. mi desesperación en algunas ocasiones, ¿no? Yo sí tengo una duda al respecto de esto y agradezco de verdad que se haya hecho esto por medio de Zoom, porque soy honesta, me sentía sola, doctor. Discúlpenme que lo diga de esta forma. Me sentía sola en esto, como yo le escribí una vez, un poco estresada y desesperada. Porque cuando uno empieza un trabajo, por lo menos a mí me gusta seguir y continuar para poder darlo al tiempo oportuno y no dejar siempre las cosas como al final. Y ya con mi edad, pues se me dificulta a veces mucho estrés. Bien, mi querido doctor. Yo sí tengo una pregunta acerca de mi capítulo 1. He hecho las correcciones que me ha solicitado, se las agradezco muchísimo. Pero en lo que yo corregí y le envié, usted me manda a decir que ya solamente que yo siga los elementos. Ahí me confundí yo, los elementos del capítulo 1. Los he puesto, yo vi una tesis que la maestra Dency Peláez envió también para que nosotros podamos ayudarnos. He seguido parte de la directriz que usted pone ahí y ahora dice que no, usted me dice que nos aseguremos que tenga el esquema. O sea, estoy confundida. Creo que tengo mi esquema. No sé qué es lo que más tengo que poner o qué tengo que sacar. Yo ya hice todas las correcciones que usted me envió, eliminé lo que tenía que eliminar, argumenté lo que tenía que argumentar sobre las apps que en realidad pedí ayuda porque no soy buena en eso, pero para que me puedan hacer y me salgan mis fuentes, mis referencias. Ahora usted nomás dice ahí que sigue el esquema. Ahí estoy otra vez confundida. No sé si te haya la oportunidad de pasar mi trabajo que tengo aquí, si usted me lo permite. Si no, usted me dice en otro momento, podamos hacerlo personalizado. Eh, no sé, porque mis compañeras también cada una tiene sus dudas y no quiero tampoco cogerme todo yo, no el tiempo. Pero esa era mi duda, mi querido doctor, que sigo el esquema, pero sí lo tengo. Lo he revisado otra vez con lo que usted presentó y voy ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dígame, mi querido doctor. Excelente, gracias Cecilia, gracias.
Y bueno, primero, lamento mucho que te hayas sentido sola y no acompañada en el proceso y ofrezco una disculpa porque yo debo hacer que usted se sienta, ustedes todas, acompañadas. Pero si alguien se sintió sola, en su caso, y si hay más personas aquí, pues ofrezco la disculpa. Probablemente no hice lo suficiente para que se sintiesen acompañadas y acompañados. Y bueno, qué bueno que podemos hablarlo así directo y con mucho, mucho gusto. Yo quiero ir planteando los dos escenarios. Cuando yo digo, vamos a asegurarnos de que la información que estamos redactando en el documento ya del capítulo 1, y aquí sí quiero ser muy claro, no del trabajo que nos encargó en el esquema que nos haya encargado la doctora Densi, sino el esquema del capítulo 1. Y un poquito quiero decirles que aunque no es una camisa de fuerza, el esquema que tendríamos que llevar en un sentido sería este. Eh, digamos, si me permiten la expresión, palabras más, palabras menos, puntos más, puntos menos. Pero la lógica de nuestro capítulo 1, que está tanto en el documento de Word que les enseñé hace un momento, como en esta presentación, es justamente así. Este es el corazón del capítulo 1. El capítulo 1 puede tener una introducción o unas conclusiones al final. Está bien. Pero el corazón del capítulo 1 es esto. Que el primer apartado nos hable de todo el estudio teórico conceptual a nivel internacional, nacional, del proceso de investigación que está involucrando a su objeto de estudio. Que ese sea el primer apartado y que luego venga todo el estudio histórico y tendencial de su objeto de estudio. En un tercer apartado, la descripción del diagnóstico del problema y objeto de la investigación. En un derivado de ese tercer apartado, venga la aplicación del diagnóstico, uh, el diagnóstico y su diseño, cómo se elaboró, se instrumentó, con qué instrumentos se hizo, qué personajes estuvieron, etcétera. Y luego la aplicación del diagnóstico, en qué condiciones se dieron. Luego entonces vienen los resultados del diagnóstico y, muy importante, como resultado final, si se confirma o no el problema que se dijo existe desde el principio que se planteó el objeto de estudio. Y obviamente ya el cierre con algunas líneas finales para concluir el capítulo 1. Esto, si gustas, mi estimada Cecilia, compártenos, está abierta la posibilidad para que nos compartas tu capítulo 1. Cuando yo decía, vamos a asegurarnos de que estos elementos están, a eso me refería. No decía yo, no que no estén, sino vamos a asegurarnos de que estén. Y ahorita que nos puedas compartir, ah, podemos ver en un recorrido muy panorámico los elementos de tu capítulo 1. Listo, doctor, voy a compartir. Adelante. Ahí estoy compartiendo, sí, ¿verdad? Todavía no llega, pero debe estar en proceso. A Esperemos, ver. todavía no se comparte nada. Ya va en ¿Listo ahí? proceso. Estoy. Ya se ve perfectamente. Si quieres aumentar un poquito el tamaño, Perfecto, ya, listo. pero ya lo vemos aquí. Esta es tu portada. Aquí ya vamos conformando el capítulo Ya, 1. Si gustas, vamos viéndolo poco a poco. Ujú, muy bien. Y vamos adelante. Sí, sí. Ok.
tenemos ya. Y yo me he equivocado, aquí tengo que poner, esto es su nombre, doctor, aquí va su nombre, ¿verdad? Sí, Es ahí aquí, ya, ¿no? sí, como Sí, listo, tutor, listo, sí, 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 no hay es problema, usted. no hay Ya problema. listo, pero ahí yo lo dejo para saber qué va su nombre. Yo ahí estaba ya, muy bien. Nada más cámbieme de doctora a doctor, Listo, y lo pone mi sí, nombre. Correcto. ya, sí. Vamos bien En los ahí. dos, ¿verdad? Sí, ya, muy bien. Muy bien. Entonces, sí, también va el nombre en este caso, de Densi. Ya cuando sea realmente digamos, el capítulo 1, ya en su tesis, el nombre de Densi ya no va, porque aquí está Ya. debido a que es parte de esa tarea, pero ya en el documento de tesis ya no va el nombre de Densi, Ah, solamente ya, entonces tengo que sacar de ahí. el tutor o Muy bien, tutora. doctor. Ujú. Y luego ahora sí vamos adelante y aquí tenemos toda la información. Muy bien, la introducción. Ajá, perfecto. Ajá, muy bien. Aquí vamos. Este esquema, como está planteado, ah, justamente, muy bien. Ujú, sí, se da cuenta que el esquema es distinto. Este esquema, así como está planteado, es el resultado, nos estás presentando, Cecilia, es el resultado de, ah, muy semejante al protocolo de la investigación. Este, pero no necesariamente se acerca o es igual al esquema que vimos hace un momento. ¿Por qué? Del índice. En el índice, sí, así es, Mira más. así es. A eso es a lo que yo me refería, ¿verdad? A eso. O sea, tengo que cambiar el índice. Lo que tienes que hacer, bueno, eh, primero, no te me desesperes, vamos paso a paso. Tú tienes ya toda la información, ¿de acuerdo? Tienes toda la información. Lo que tenemos que hacer es que nuestro documento del capítulo 1 lleve los apartados que se están estableciendo en la presentación que les acabo de compartir. En esa presentación, o que les compartí ya hace un tiempo, pero que en este momento les estaba mostrando nuevamente. Sobre el capítulo 1, tendríamos algo así como 5 apartados nada más, ¿de acuerdo? Mm, Y toda la información que tú tienes, habrá que concentrarse en ello. Sí va a ser un ejercicio, en tu caso, va a ser un ejercicio de reacomodo y, ah, y eso va a derivar en un nuevo índice, sí, sin duda. Ah, porque te pongo el caso como ejemplo. Los conceptos, ya el apartado de diferenciación de conceptos generales a particulares y a singulares, o a singulares y particulares, etcétera, ya no tendremos que colocarlos todos en ese orden, en- sino que ya vamos a espéreme. tomar los conceptos que son más valiosos y predominantes para poder ir avanzando. Ya parece que entendí aquí lo que usted me quiere decir. Por ejemplo, Yo tengo, por ejemplo, aquí tengo 7.1, es 9, correcto. 10, ya no. Solo No, quedan 1, 2, 3, 4 y 5. En esos 5 apartados donde yo voy a desglosar todo esto. prácticamente, y mi sugerencia es que tomes como base, eh,
el orden de esta presentación que ahorita vimos y que ahorita voy a volver a poner en pantalla una vez que dejes de compartir. No, Ya, no ya, tienes que dejar de compartir, pero ahorita lo retomo para que ya. sean solamente esos apartados los que vengan. Toda la información que tú tienes estará ahí. La información sí. Quizá lo Sí, que ya se, entendí. quizá lo que se va a reestructurar en tu caso, adaptar, son los apartados. Los apartados. Y por ejemplo, ah, algunos de los conceptos, vuelvo a colocar el ejemplo, que tú mencionas, por ejemplo, ah, eh, tanto en el concepto general y que lo vuelves luego a mencionar en el concepto particular y luego en el singular, ya no es necesario hacerlo, ya no va a ser necesario hacerlo, sino vamos a irlo redactando de manera lógica, que podamos ir planteando sin necesidad de decir, este es un concepto general. Luego, estos son los conceptos particulares. Luego, estos son los singulares, sino que en un mismo apartado, en un solo apartado, vamos a ir desarrollando, hilando, eh, confeccionando, digamos, a manera de ensayo en una redacción en prosa, iremos planteando todos los conceptos en una suerte de redacción hilada, sin que pongamos un apartado por cada derivación conceptual. Es como aquí, ya entendí, doctor. Por Muy bien. ejemplo, ya bueno, aquí realidad, necesidad estará Eso bien, es pero normal. acá, donde ya pregunta, a ver, objeto de investigación, bueno, vamos ahí, vamos, creo que ya estoy entendiendo. Sí, A ver, hasta aquí. La argumentación, todas estas cosas van en un solo índice, así van es. dentro de eso. Ya no tengo por qué poner 4.1, no, No, sino van dentro, sí, ¿verdad? así es, así Ya, es, listo, así es. ya, Entonces, listo. a eso es a lo que yo me refería cuando te decía eso. No que no tuvieras la información, esto sí quiero decirlos, tú tienes la información, solo que la vamos a organizar, la información, con otro esquema. El esquema es el que está en la presentación que hace un momento les comparto. ¿De acuerdo? Doctor, una pregunta. Listo, Muy bien. creo que Sí, sí Una queda. pregunta, doctor. En Sí, base a lo que... buenas tardes, compañeros, y buenas tardes, es- doctor. estamos aquí. A Por lo ver. que estoy entendiendo, sí, es que yo también he estado confundida viendo tantos ejemplos, Sí, como estoy viendo a Cecilia también, o sea, hay más cosas, o sea, yo me quedo como loca viendo tantos ejemplos. Yo, ¿cuál es el claro. tema del primer? Y, Yo quiero y- saber y- el y- esquema. y fíjese ¿Cuál es el que, esquema? y Pero fí- ya me quedó claro con lo que usted me envió, que son esos apartados que hay que poner. y- Ahora, la pregunta ajá, es necesario que ahora ya hagamos ese índice? ¿Es necesario que pongamos ese índice de los 5 apartados o podemos omitir el índice sí. del capítulo? a ver, otra vez esa última pregunta. Ya, sí, ahora que vamos a presentar el capítulo 1, ¿es Sí, necesario presentar el índice con los 5 apartados o podemos omitir el índice hasta armar ya todo? es importante ya irlo armando, Ya, ya entonces irlo con los armando. 5 apartados nomás, Sí, no así todo, es, todo lo que está ahí. Ya. así es, así es. Ay, sí. Eh, Entonces, ya puedo dejar de compartir, no me creo. Ya entendí yo. O sea, ujú, está bien lo que he hecho, creo yo. sí, Ya me siento un totalmente. poquito tranquilo y feliz. Sí, no, Es no, lo mío, usted debe sentirse muy feliz. por Sí, fin, sí, doctor, de verdad. porque está muy bien, Ay, chica, yo sé lo que es. está muy bien y has hecho bastante trabajo, lo has realizado muy, muy bien. Solo que lo organizamos en un esquema distinto porque ya ahora vamos al capítulo 1, Ujú. con la misma información que tiene, solo en los apartados que tenemos acá. ¿De acuerdo? Listo, listo, voy a dejar de compartir ahora sí. Muy bien. Para darle paso a mis compañeras. Sí, sí, no te preocupes y muchas gracias. Sí, sí. Nos es muy, muy útil que nos permitas, justamente nos permitas la posibilidad de observar y aquí de resolver justamente esas dudas. Estos son los apartados
que yo les comentaba. Todo lo que tú tienes, Cecilia, en estos apartados cabe perfectamente. Sí, Este es el esquema, ¿verdad? Antes del yo me quedaría 1.1, solamente, doctor, solo mi apartado sería hasta el 1.33, nada más, ¿verdad? Y conclusiones. Hasta ahí debe llegar el capítulo 1. Uno el 1.3 en el caso tuyo y de todos, 1.3.3, los resultados del diagnóstico. Tu capítulo 1. Doctor, que me quedó la duda. Y cierras Porque con las conclusiones del capítulo. Sí doctor, tengo una ya todo pregunta. eso, doctor. Ujú, correcto. Así Una es. pregunta, doctor. En la parte, en el capítulo 1, ya armando el capítulo 1, dice introducción. Después de la introducción, yo comienzo con el estudio teórico conceptual. O Así es. tenemos que poner, como teníamos ahí, relación, necesidad, objeto, problema, eso ya no lo ponemos, o empezamos directamente con el estudio teórico conceptual. No, sí hay que ponerlo. Sí, Sí, hay sí, que sí. ponerlo, ya, Sí, eso sí, quería saber. sí, porque todo esto es la fundamentación de su objeto de estudio. Entonces sí hay que colocar todo ese apartado. Ya, doctor. Ya, una pregunta, doctor. Usted me ha estado revisando y estoy en lo de los conceptos. Ujú, Eh, Usted me envió a hacer 2 hasta 3 fuentes de cada concepto, de los así particulares, es. de los generales. Yo tengo 25 conceptos, por 3 Ujú, sitios 75. He estado haciendo parafraseo y argumentación de casi claro. 25 conceptos. La Sí, pregunta es, ¿todo eso lo voy a poner en este capítulo 1 o tengo que escoger? sí, toda esa información Ah, ya, conceptual que ustedes deben de tener ya. justamente es para que se incluya en el capítulo 1. Ya. Y no se incluyen los conceptos. Vamos a suponer que usted dice del concepto, dígame su objeto de estudio, Fátima, por favor, recuérdemelo. Un proceso de Ujú, modelo de estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia emocional, muy para bien. estudiar décimo básico. Entonces, todo lo que implica, por ejemplo, el concepto de inteligencia Ya. Ujú. y de inteligencia emocional. Vamos a Emocional. pensar en el concepto total, el concepto ah, particular. Inteligencia emocional. Yo le solicitaba que de inteligencia y de inteligencia emocional, usted Ujú. pudiera tener 2 o 3 fuentes. ¿Por Sí. qué? Porque cuando usted diga aquí en su estudio teórico conceptual, cuando usted plantee el concepto de inteligencia emocional, usted dirá, este término de inteligencia emocional ha sido trabajado por autores diversos, como, y ya comienza usted a plantear al primer autor, al que para usted es muy valioso. Pero también hay una segunda concepción conceptual derivada del autor o la autora fulano de tal, que dice Ujú. esto. Todo eso va redactado no se pone concepto por separado, sino va redactado en una Ay, lógica de la redacción. A eso le llamamos ir mm, hilando las ideas. Usted misma va discutiendo el concepto de esas 2 o 3 fuentes que revisó. Por eso yo le ujú. decía, porque si no consultamos 2 o 3 fuentes, no tenemos materia para poder dialogar entre nosotros mismos al momento de redactar. Usted hará esto y cada una de ustedes en una redacción que no se parece a un diccionario que tiene palabra, concepto, palabra, concepto, palabra, Mm, concepto, ¿no? Sino va a ser una disertación tipo ensayo, una redacción en prosa, donde usted va hilvanando cada idea y cada ya. concepto. Por Mm, eso la intención de que tengan 2 o 3 fuentes por cada concepto
La intención es que tengan material suficiente para ir contrastando, Argumentando. argumentando, aumentando, etcétera. Entonces, diferenciando de un concepto al otro. Vamos a suponer que usted dice, Daniel Goleman plantea que la inteligencia emocional es esto, pero en los tiempos actuales hay una nueva vertiente, la neuroeducación, que nos dice sobre las emociones esto y esto. Lo emocional desde la neuroeducación viene así, y entonces ahí es donde usted ya va argumentando un concepto y le va dando juego, hilvanando ideas para presentarnos aquí cómo se está concibiendo, y yo estoy hablando solamente de inteligencia emocional a nivel nacional e internacional. Yo le decía, vaya a 2 o 3 fuentes. ¿Por qué? Porque probablemente una de esas fuentes es nacional y otra es internacional. Una es latinoamericana y otra es estadounidense, o quizá una es europea. Y las percepciones según el país suelen ser distintas. Muchos norteamericanos no piensan igual que los europeos sobre, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy distinto, y le pongo los ejemplos de una cosmovisión capitalista del aprendizaje, que es muy piagetana, suizo, capitalista, a una concepción del aprendizaje muy vygotskiana, que no es capitalista, sino socialista y comunista. Si se da cuenta, son dos concepciones de aprendizaje distinto. Mientras Piaget plantea, como buen capitalista que es, como suizo, que el aprendizaje se da en la relación de un sujeto con los objetos de conocimiento, es decir, con el ambiente material que lo rodea. El socialista Vygotsky dice, no, el aprendizaje se da en la relación de un sujeto con otros sujetos. Piaget dice relación sujeto-objetos. Vygotsky, relación sujeto-sujetos. Vea la diferencia. Y estoy hablando de aprendizaje, solo de aprendizaje. Si ustedes logran conceptuar de esa manera, es decir, más de una, 2 o 3 fuentes de referencia en un concepto, ustedes van a poder armar un discurso, un ensayo, una redacción en prosa muy interesante sobre su objeto de estudio. ¿Queda clara la idea? Sí, doctor, lo que pasa es que No se me asusten, ¿eh? Lo que pasa es que yo le había entendido, como nos hicieron en el protocolo, inclusive en el protocolo nos dijeron que solamente eran los singulares, no eran todos. Los generales no, por eso teníamos hecho solamente de uno, de los singulares. He estado leyendo también unos indicativos y también decían singulares, entonces era mi confusión, porque se me hace hartísimo. Yo ya he hecho de toditos los conceptos generales, particulares, como usted me indicó, pero no lo he hilvanado como usted está indicando, como un tipo de ensayo todo. Ahora, ¿cómo yo pongo en un ensayo todo? Yo tengo que elegir los conceptos con los cuales voy a elaborar ese ensayo. Así es, los Ya me conceptos confundí. fundamentales. Los conceptos fundamentales son los que van a Solo prevalecer. escojo los fundamentales y hago hilvanar un ensayo. Así es. Estaba Usted haciendo todito, doctor. no, Todito. no, para Razón que, que no termino. y no va a terminar, imagínese. 75. Imagínese, es demasiado. Ahora, no se desperdicia nada, Claro, sí, pero es porque si muchísimo. ya estoy empapada de todo. Claro, pero es Lo- muchísimo, es muchísimo. Y si Sí. bien no tenemos un límite de páginas en el capítulo 1, pues Ujú. tampoco nos vamos a llevar un capítulo 1 de 200 hojas, porque no podríamos hacerlo, ¿no? Claro, No nos va a yo alcanzar estaba el tiempo. asustada porque se me iban 50 páginas solo en los conceptos. Ujú. 50 páginas, solo No, en no, conceptos. no, y sobre todo por el tiempo, estimada Fátima, por el tiempo no lograríamos. Nosotros vamos armando los capítulos
conforme ustedes van desarrollando sus seminarios. Entonces, por ejemplo, hoy ya terminaron, en este tiempo han terminado ya prácticamente todo lo necesario del seminario de investigación para armar el capítulo 1. Y cuando hablo de armar, es justamente meter toda esa información en un esquema como este. Vestir este esquema. Obviamente a este esquema, como bien lo has planteado, le falta todo este primer apartado que Cecilia nos compartió ahorita. Todo el apartado, Ceci, si gustas, voy a dejar de compartir para que nos vuelvas a compartir tu documento, porque me pareció muy interesante, me parece interesante retomar el hecho de que lo primero que va es tu problema, tu objeto de estudio. Si nos compartes nuevamente, Cecilia. Ya voy a compartir, doctor. Sí, sí, adelante. Adelante. ¿Dónde se me fue? Sí, esto. Y ahora sí estoy. Compartir. Ya listo. Vean cómo va iniciando nuestra colega Cecilia. Después de que ella hace una introducción, lo primero que aborda es su objeto de estudio y hace esta relación de la lectura de la realidad justamente con la necesidad. Vea lo primero que ella tiene. Aquí lo vamos a ver un poco más adelante. Todo mundo debemos de comenzar justamente así. Aquí está la introducción, nos habla del panorama de lo que se va a observar, nos dice cuál es la temática, cuál es el objeto de estudio. Vamos adelante, Silvia. Vea cómo nos pregunta el objeto, vea cómo plantea aquí de su tema de investigación, el problema que está investigando, el objeto y el objetivo. Todo eso es importante que con eso iniciemos para poder entender de qué se va a tratar. ¿De acuerdo? Este cuadro o esta figura es excelente porque nos dice perfectamente hacia dónde va su investigación y es aquí justo en donde está toda la sistematización de las tareas de investigación, los resultados que se esperan, con qué metodología lo vamos a hacer. Todo esto sin problema puede venir dentro del capítulo 1. Ahora, una vez que avanzamos, ese sería todo el panorama del ejercicio de investigación. Luego vendrá, ahora sí, el acercamiento conceptual, los aportes teóricos, describe la realidad, la necesidad. Todo esto es importante que lo tengamos muy claro, que esté ahí en nuestro documento. Y luego, todo eso sería en un solo apartado. Incluso este puede estar ahí sin ningún problema. Hasta aquí. Vea, todo lo anterior sería dentro del primer apartado. Luego vendría la derivación conceptual
justamente, y ahí la diferencia que vamos a hacer justamente es, ya no vamos a colocar solo o por separado los conceptos generales, los conceptos particulares, ya no vamos a hacer esa separación, sino que Esa entraremos, diferenciación. esa diferenciación, sino que ahora vamos a entrar directamente a los conceptos y los vamos a empezar a redactar, a organizar en una redacción hilada, ¿de acuerdo? En una redacción hilada. Solo los fundamentales, doctor, los que nosotros consideramos fundamentales. Los que son más fundamentales para su trabajo. Muy bien. Este ya sería otro apartado, ¿verdad? Este es el marco, no, está dentro de el mismo esquema. Mire, si gusta dejar de compartir y le muestro una vez más, porque en los documentos está, voy a ayudarle a dejar de compartir y le Ya listo. voy a mostrar cómo es importante que revisen los documentos. Mire, por ejemplo, el documento de Word que les envié, y voy aquí a la página 7. Cuando ya desarrollan el informe, ¿qué es esto? La tesis. Nos podemos ir Por de favor, a 3 capítulos, mi pomito rojo. incluso dice aquí 4 capítulos. Yo espero que no, que nos quedemos en 3 capítulos. Pero si es necesario un cuarto capítulo porque hubo una aplicación especial y un modelo, bueno, se abriría uno, pero no va a ser necesario. Sin embargo, vea lo que dice. Deben de ser titulados, es decir, el título general, el capítulo 1, número romano, capítulo 2, capítulo 3. Deben de contener una breve introducción. Y luego, aquí, en cada capítulo, eso es importante, debe haber puntos o epígrafes. ¿Qué es eso? Véalo aquí. Aquí están los epígrafes. Capítulo 1, definir los epígrafes 1.1, 1.2, 1.3, etcétera. Los que sean necesarios. Igual, si es el capítulo 2, pues 2.1, 2.2, 2.3. Si es el capítulo 3, 3.1, 3.2, 3.3. Ya entendí, ya entendí. Luego, en cada capítulo debe haber conclusiones parciales. O sea, ustedes van a tener 3 conclusiones parciales. Y luego vea esto, el capítulo 1. Esto ya está en la página 8 del documento que les compartí. Se recomienda en el capítulo 1 tratar los aspectos correspondientes a la sistematización conceptual. Obviamente, después de que presentamos el tema, la lectura de la realidad, lo que necesita esto para ser transformada, etcétera, entramos a la sistematización conceptual del objeto, al estudio teórico tendencial del mismo, al análisis histórico y hemos de desarrollar todo este proceso y lo cerramos, ve aquí, una explicación del diagnóstico del problema de investigación. Ahí, en esa explicación del diagnóstico, se argumenta la forma en que fue concebido el diagnóstico, partiendo obviamente de la situación problemática. Se explican los procedimientos para concebir el diagnóstico, los sujetos y objetos que fueron estudiados, los instrumentos que se diseñaron. Sería conveniente utilizar los cuadros relacionales que fueron orientados a desarrollar las tareas de investigación. Esto que Densi les dijo a ustedes, hagan en cuadros o en figuras justamente cuál es el instrumento, a qué población fue, a cuántas personas se lo aplicaron, etcétera. Eso ustedes lo recuerdan perfectamente. Se explica el procedimiento, cómo aplicaron y cómo tabularon los instrumentos, y luego se argumentan los resultados. Todo esto, si usted hizo datos estadísticos, y la triangulación de los instrumentos, porque recuerde que no solo se aplicó un instrumento a un
un grupo, digamos, a docentes y ya, sino que fue a docentes, en algunos casos a los padres de familia, en otros casos a los estudiantes, en otros casos a las autoridades, y ahí va la triangulación. La triangulación implica el poner frente a los instrumentos y los resultados de los instrumentos. Debe ser argumentaciones muy concretas que nos permitan justamente saber que existe el problema que nosotros hemos planteado. El capítulo 1 comienza, como hemos dicho, con una introducción y termina con conclusiones parciales. ¿Ok? Aquí está la información. Y luego ya iríamos al capítulo 2, pero eso será en algunas semanas más adelante. Ahorita lo que nos interesa es concluir el capítulo 1. Dejo de compartir. Entonces, bueno, Cecilia, no sé, Fátima, si quedó claro. Entonces, doctor, en este capítulo 1 no va nada de marcos teóricos. En mi caso, no van todavía los modelos de inteligencia emocional ni estrategias, ¿o sí van? Se pueden mencionar solo como ideas, no vamos a profundizar en ellos porque los vamos a Ya, necesitar en el capítulo 2. 2. Así Ya. es. Pero sí van los Ujú. conceptos Sí, eso fundamentales. sí, ya. Doctor, Muy otra. bien. Sí, adelante, Yo adelante. me encuentro en el diagnóstico, es que acá tenemos un problema en Ecuador, Ujú. asunto de la violencia y todo. No es, hemos estado así irregulares en las clases. Ya, La verdad que se ha hecho un poco difícil el diagnóstico. Ahora, por internet también difícil mandar porque no todos tienen conexión. Entonces, correcto, yo ya apliqué, pero todavía no termino, creo que termino el lunes, ya, correcto. de aplicar el diagnóstico. ¿Cómo yo hago el levantamiento? O sea, ¿cómo yo hago esa tabulación? Eso sí no lo tengo claro. Muy bien. En Eh, qué momento hago la tabulación de todo lo que ya obtenga? claro, esto va a depender del tipo de instrumento que se aplicó. Pensemos, usted aplicó, recuérdeme, ¿qué instrumento? Mencióneme alguno de los instrumentos. ¿Era Ya, yo una apliqué, encuesta? sí, una Una... encuesta de estudiantes, Ujú, vista a un directivo y a 11 maestras, ok, una observación áulica. muy La bien, observación áulica estaba en duda hoy día, si la aplico, es una observación a todo el salón o la hago por estudiante, cada muy bien, estudiante. muy Eso es bien, lo que se me claro. ocurre hoy día. Pues el tiempo no nos va a dar para uno por cada estudiante, una observación, no nos va a Entonces dar el hago tiempo. una sola. Sí, Ya, tendría que ser una ya, grupal, porque no nos ya. daría Gracias, doctor. a cada uno. Ahora, cada instrumento tiene su forma de tabular y tiene su forma de recolectar la información y dosificarla o estructurarla para un informe. Si usted hizo, por ejemplo, un formulario y lo envió para que lo contesten y lo hizo en Google Forms o en alguna de estas aplicaciones, el formulario le saca automáticamente las, las tablas o le saca las gráficas o los gráficos. Pero si no lo hizo así, si no diseñó un formulario Ujú, para no, enviarlo por correo, por un link, y lo hizo directamente para que ellos lo contesten, sí, entonces sí. lo que tendrá que hacer usted es pasar toda la información de las respuestas de cada Ujú, uno e ir colocando si son preguntas de opción con respuesta cerrada, es decir, en donde ellos eligen una de las respuestas, bueno, ajá, esas se sí. tabulan directamente. ¿Cuántas personas eligieron la opción A? ¿Cuántas la opción B? ¿Cuántas la opción C? Etcétera. Si fue, y escuchen bien lo que les voy a decir, si fue una entrevista en donde cada quien contesta en forma distinta lo que cree y lo que piensa, entonces ahí el trabajo es un poco más denso. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que se hicieron 5 entrevistas. Vamos a suponer eso, 5 entrevistas. Mire qué belleza acaba de llegar aquí a la sala.
que Cecilia tiene en sus manos. Vamos a suponer que son 5 entrevistas, ¿de acuerdo? Y entonces son 10 preguntas, supongamos. Las 5 personas van a contestar cada una de las 10 preguntas. Lo importante aquí, Fátima y colegas, es que las preguntas, por ejemplo, que son contestadas de una forma similar, se reúnen en una sola. A eso le llamamos hacer categorías de respuesta. Vamos a suponer que usted les pregunta sobre la inteligencia emocional. ¿Cuáles estrategias desarrolla usted en el aula para fomentar la inteligencia emocional? Y entonces una persona le dice, yo utilizo técnicas de mindfulness y concentración y meditación al comienzo de cada nuevo tema, cada nueva unidad o cada nuevo aprendizaje esperado. Y esa respuesta se la da la persona 1 entrevistada, la persona 4 y la persona 5 que entrevistó. Si le dan la misma respuesta, entonces esa se cuenta como una respuesta, una categoría de respuesta. Y ahí ya tenemos de la respuesta 1 a la pregunta 1, una posibilidad de respuesta. Si las otras 2 personas contestaron distinto, diciendo, nosotros ponemos juegos recreativos, o yo desarrollo un estudio de caso y los estudiantes resuelven sobre un problema. Muy bien, entonces ya tengo 3 respuestas. 1, la meditación. 2, los juegos recreativos. 3, el estudio de caso. Y así es como voy dosificando, perdón, voy tomando el tratamiento de la información. Y eso lo debo de hacer respuesta por respuesta y persona por persona. Pero como son respuestas redactadas en una entrevista de manera directa, entonces tengo que agrupar las que se parezcan más y ponerlas en un solo bloque. Y las que son distintas, bueno, las voy sumando y debo de mencionarlas. Pero agrupo las respuestas parecidas. Si eso lo hace, va a ser mucho más sencillo. Esa es una manera de levantar la información y luego interpretarla cuando hago entrevistas. Por eso se plantea que las entrevistas no sean a muchas personas, porque son preguntas abiertas. Y que las encuestas o cuestionarios sí puedan ser a muchas personas. Sobre todo si son preguntas con respuesta cerrada, en donde las personas eligen una de las opciones que les damos nosotros a responder. Ahora, con eso luego hay que ir a, usted puede hacer tablas o puede hacer gráficas con eso, con esa información. Usted las puede agrupar en tablas o en gráficos. Lo más sencillo para graficar es utilizar el Excel y a partir del Excel graficar con las funciones que tiene Excel graficar. Si no quiere hacer gráficas, puede hacer tablas en donde estructure la respuesta 1 fue contestada por tantos con esta información y así en una tabla va usted colocando toda la información según las preguntas y las respuestas que se han dado. Tantas personas coincidieron en esta opción de respuesta, tantas personas contestaron exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Eso es solamente para presentar en una imagen, en una tabla o en una gráfica la información. Lo importante es lo que usted va a decir de eso. Es decir, cuando usted ya va dando el informe, usted tiene que argumentar y explicar las razones de las respuestas que usted considera se dieron y por qué se dieron. Eso es la interpretación que le damos justamente a las respuestas de las personas que participaron con los instrumentos. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces sería recomendable para lo que es el cuestionario o a los chicos que les hice, hacerlo en estadístico, un Así pastel, es.
de barra es más fácil. Es correcto. Las preguntas abiertas y hacerlas como usted dice, en tabla, ponerlas en Así tabla. es. Ya, Y de eso, ahí eso le va a ser mucho todo más eso, sencillo. ¿verdad? Así es. Se hace un Agrupando. análisis de todo eso. Y la Agrupando. triangulación es otra cosa. La triangulación significa que cuando hay un instrumento que se aplica a sujetos distintos, pero es el mismo. Vamos a suponer que el mismo instrumento lo aplico a los docentes y el mismo se lo aplico a los directivos. La triangulación significa que yo voy a contrastar. Triangular significa dar un encuentro, contrastar y comparar lo que dijeron unos contra lo que dijeron otros, sobre la misma pregunta, sobre el mismo indicador, sobre la misma interrogante. Piense, por ejemplo, en esto. Vamos a suponer que usted les pregunta a los maestros, ¿usted tiene en su planeación didáctica estrategias para favorecer la inteligencia emocional? Y los maestros dicen, sí hacemos en la planeación. Muy bien. ¿Puedes mencionar cuáles de estas estrategias utilizas tú? Y le menciona usted 3, 4, 5 estrategias para fomentar la inteligencia emocional. Y ellos eligen 2, 3 o 4. Pero luego eso, usted le pregunta a los estudiantes, ¿tu maestro utiliza estas estrategias para fomentar en ti la inteligencia emocional? Y menciona usted, si los alumnos contestan otra cosa, entonces usted triangula ahí. Y cuando da el informe, usted dice, los maestros plantean que sí utilizan, pero los estudiantes no han percibido esas estrategias. Ahí es triangular. Eso es triangular. Decir sobre el mismo indicador, sobre la misma pregunta, lo que perciben unos y lo que perciben otros. Y los colocamos frente a frente. Eso es una forma de triangular, es decir, poner frente a frente la información que tenemos. Nosotros también le llamamos cruzar información, porque los maestros muchas veces, o los alumnos, o los padres, nos dirán maravillas, maravillas, pero probablemente cuando esa misma pregunta que le hicimos al padre de familia, ¿usted atiende las tareas y los deberes de sus hijos todos los días? Sí, todos los días. Y le preguntamos luego al estudiante, no, mi papá nunca toma mis cuadernos, mi papá ni sabe qué tareas tengo, él se está trabajando, etcétera. Bueno, ahí triangulamos. Triangular es colocar frente a frente el instrumento que aplicamos a unos y a otros para saber la información. No se trata de ver quién miente, se trata de que a nosotros nos quede claro que algo está pasando. Que si los maestros dicen una cosa o los padres dicen una cosa y los alumnos otra cosa distinta, algo está sucediendo. Y para nosotros en la investigación es muy valioso saber que si algo está sucediendo debemos de atenderlo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, la última pregunta. Yo tengo, digamos, 16 indicadores que he tratado de diagnosticar en estudiantes y en maestros. Muy bien. Lo que voy a hacer es hacer un compendio, ¿verdad? No voy a hacer de los 16, sino hacer un compendio de lo que más me llame la atención, hago la triangulación, ¿verdad? Así es, y sobre todo aquello que se relaciona más a su objeto de estudio y que confirma la existencia del problema que usted dice que existe. Así es. Recuerden ustedes que todo el instrumento completo va en anexos, que todo el resultado del instrumento va en anexos. Y acá en el capítulo 1 decimos los aspectos más importantes del instrumento, las respuestas más valiosas, aquellas respuestas que nos ayudan más a entender el objeto de estudio y a entender el problema que decimos que existe. ¿Sí queda claro eso, verdad? A ver, el análisis, o sea, en el anexo van los instrumentos puestos con la parametrización Así es, así es.
Y en el Ojo, capítulo 1 vamos a tomar de eso lo más valioso, no todos los elementos, sino lo más de valioso, manera de ensayo lo redactamos. y lo vamos redactando y explicando. Incluso podemos poner una tabla, podemos poner una gráfica, pero no todas las gráficas, ni todas las preguntas, ni todas las respuestas, sino las más valiosas, las más importantes. Sí, está bien, no sé si está comentando algo. Jenny, Marita. Doctor, sí, Sí, yo solamente el último para ya dejar, solo no hablo mucho. no se preocupe. En la ¿cómo es parametrización? Déjeme leer. La parametrización, Ya, esa. Ya, yo, bueno, ahí puse la población. Yo sí hice el cuadro. sí. Yo sí puse mi cuadro, doctor. Lo puede Y poner abajo. Sí, está bien, ya, listo, eso ya. y lo Y puede dejar ahí. no hice un gráfico, sino también otro cuadro donde expliqué lo de el resultado. Muy Ya, bien. ahora entiendo algo. Y voy a eliminarlo con todo lo que usted me ha dicho. Ahora sí, y discúlpeme, siempre he estado en ese error. Yo puse algo de artículos de ley, ahora sé que tengo que sacarlos. Ya no, eso va en mi capítulo 2, ¿verdad? Como usted decía, tengo que indagar más, era en los filósofos argumentando. Esos artículos que también servían como soporte y yo puse, los elimino mejor. A ver, eso es muy importante. Vean, esto usted lo puede dejar ahí porque eso es parte del estudio histórico y tendencial. El hecho de que usted diga el marco jurídico, el marco legal, es parte del estudio. Va en el capítulo 1. Usted debe de dejarlo, porque es muy importante cómo ha tratado, por ejemplo, eh, la Inclusión. ley, Yo el puse para programa. ayudarme con la inclusión. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque la inclusión es un proceso que ha estado colocado en los planes de estudio y en los programas de los sistemas educativos y está en las leyes del sistema educativo ecuatoriano. Entonces, no lo podemos quitar, debe de quedarse ahí en el capítulo 1. Muy bien. Fátima, ¿quedó claro? Sí, sí, doctor, muchísimas. Excelente. Jenny Guerrero, Jenny Bajaña, ¿quedó claro? Marita Zambrano, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Por mi parte, doctor, muy claro. Jenny Guerrero. Me han despejado todas las dudas que tenía gracias a la intervención de las compañeras, pues. ¿Verdad? ¿Verdad que sí apoya Sí, bastante eso? sí, me apoyó bastante, Qué bastante, bueno. bastante. Muchas gracias. Qué Sí. bueno. Gracias a nuestras colegas. Jenny Bajaña, quiero escuchar su voz, sus dudas, comentarios, Doctor. su Sí. emoción. A ver. No, y ahora sí. Es cierto, como dice la compañera, me despejó de muchas dudas porque yo también estaba un poquito confundida, inclusive le he estado enviando mi avance de lo que yo he hecho y Así usted es. me ha estado enviando la sugerencia y lo que debo de corregir, lo que debo de ir modificando. Excelente. Muy bien, pues vamos bien. Marita, ¿cómo va Marita Zambrano? ¿Cómo ha sentido? ¿Qué dudas Ya tenemos? con las dudas las incógnitas que han tenido mis compañeras, pues con eso me voy a guiar, porque sí tenía la tarea integradora, yo no se la mandé. Y ahora que yo veo el documento de la compañera Cecilia, pues entonces voy a unir todo y todas estas sugerencias y se las voy a enviar para que ustedes me la analicen, me la revisen y me manden las sugerencias. Porque Excelente. toda esa parte sí tengo, y ya con eso del esquema de los apartados, pues eso también para mí fue algo novedoso. Entonces, ahí ya creo que lo voy a poner en práctica para poderle mandar eso. Sí, porque ahí usted me mandó en lo que yo le mandé en el correo, pues me dijo de tarea número 1 y tarea número 2, y me imaginé que era de la tarea de la doctora Teresita, más o Así es. menos. Así es. Pero no, hoy estamos en este momento ya justamente con las tareas 1 y 2 de investigación para el capítulo 1.
Sí, entonces ahí me quedó un poco más claro por lo que ya, entonces ahí con lo que ya las compañeras estaban despejando las incógnitas, pues entonces ya ahí, porque sí tengo lo que era el tercer punto del capítulo número 1, también está en lo que es la tarea integradora que nos hizo hacer la doctora Denz. Es correcto. Esa tarea integradora prácticamente tiene las tareas 1 y 2. Prácticamente. Ya cuando usted envía esa tarea integradora es porque tiene la tarea 1 y la tarea 2. Sí, porque ahí está el diagnóstico y todo la cuestión. Exactamente. Sí, entonces eso es lo que me estaba dando cuenta, que yo no le había mandado la tarea integradora, porque tan solo había mandado los instrumentos de evaluación para que usted me analizara, pero más no la tarea integradora. Así es. Y eso, entonces voy a unir todo eso ahí lo voy a consolidar para mandarle y que me lo verifique. Entonces, vamos, ¿qué les parece si hacemos un compromiso? Yo se los pongo a ustedes así a su consideración. Que para la próxima semana tengamos en el esquema del capítulo 1 ya toda la información. Y sobre eso vayamos revisando si ya quedó listo, si le falta algo, etcétera, pero ya en el esquema del capítulo 1. ¿Les parece? ¿Les parece una semana más? Hoy es, Sí, doctor. hoy es que viernes, ¿verdad? Sí. ¿Y cuándo sería una reunión por Zoom para ver cómo estamos? O sea, en mi caso, doctor, tenemos problemas con la cuestión de la violencia en mi institución. Mi institución está en una zona bastante vulnerable porque estoy en la zona de las invasiones y ya tenemos las amenazas de los atentados. Wow. Entonces, la verdad, la situación es crítica y los estudiantes por miedo no están asistiendo en su totalidad. Y eso me está atrasando en lo que es la puesta en práctica ya de las entrevistas y de las encuestas. Ok, miren, tenemos una opción, pero bueno, yo quiero confiar en el contexto que ustedes viven y en la forma como ustedes lo pueden hacer. Cualquier entrevista se puede hacer directa o indirectamente. La entrevista tiene una gran facultad. Podemos hacerlo cara a cara o podemos hacerlo por teléfono o podemos enviar las preguntas y que la persona las resuelva y nos las regrese por el correo electrónico, por el WhatsApp, etc. Una entrevista puede ser así. O que la persona nos grabe en un audio las respuestas a cada una de las preguntas. Es decir, no tiene que ser presencial. Las entrevistas, incluso obviamente las encuestas, lo único que sí se complica es una observación áulica. En el caso de que no estén los alumnos yendo, bueno, la observación en el aula va a ser imposible. Pero nosotros hemos desarrollado investigaciones así, a distancia, es decir, por Zoom, por teléfono, por WhatsApp, les enviamos el formulario, nos lo contestan y ya en esa forma nosotros obtenemos la información. Entonces, Jenny, entiendo perfectamente. Vea, usted conoce mejor su contexto y yo confío en que usted pueda encontrar alguna vía que le sea más práctica para poder rescatar la información. Sí, sí, doctor. Sí, no se preocupe. Yo lo voy a buscar la vía más idónea. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si el próximo viernes, yo no sé si quieran que nos volvamos a ver o solamente me envían la información? Ustedes díganme. Yo no tengo ningún problema. Nos volvemos a ver. Perfecto. Sí, sí, doctor. ¿Les Sí, parece? Las dos cosas. Bueno, sí. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Muy bien. ¿Les parece bien la misma hora? Doctor, Nos ha disculpe servido una pregunta. mucho. Si Dios lo permite. Sí, sí, doctor, la misma hora está bien. Muy bien. Entonces, Doctor, sí. disculpe una pregunta. Sí, Usted Jenny. en lo que a mí me solicitó, me envió en el correo, me dijo que le envíe la tarea 1 y 2 de la doctora Denzi, ¿verdad? Es la tarea de investigación 1 y 2. Y 2. Y la 2 corresponde a diapositiva. No, usted me envió las diapositivas, pero Sí. la tarea
1 y 2 no es de la doctora Densi, sino de tareas de investigación Ya. que incluye, Entonces, ya. la actividad o la tarea integradora de la doctora Densi. La tarea integradora. Ándele. La tarea integradora de la doctora Densi cumple con las 2 tareas de investigación que estamos solicitando. Ya, entonces, lo que tengo que enviarle es la tarea integradora. Sí, sí, pero acuérdese, la vamos a colocar ya en el esquema que va al capítulo 1. Este esquema que estuvimos viendo ahorita. Entonces, Ya. tiene toda una semana para que la información que le envió a Densi la ubique en el esquema del capítulo 1. La información de la doctora Densi es la tarea integradora. Esa tarea integradora, ya llévela, por favor, al capítulo 1, y ahí lo que usted va a lograr es la tarea de investigación 1 y la tarea de investigación 2. Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, pues yo agradezco infinitamente la gentileza de su atención y ahorita se nos fue Lucía, yo creo que tuvo algún problemita en internet, pero está resguardada ya la grabación y si todo va bien, nos vemos el viernes nuevamente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas Les gracias, envío doctor. un fuerte Muchas abrazo. A usted, A gracias por su usted, doctor, paciencia. muchísimas gracias. Pase bien. Bendiciones para todos. Chao, chicas. Cualquier cosa nos reunimos nosotras. Ok, chao.